Ok, entonces nosotros el domingo anterior estuvimos compartiendo la primera parte del mensaje acerca del servicio de los fieles. Y así fue que le colocamos el título a esta palabra que creo y asumí responsabilidad de decir el domingo, que la recibí por el poder del Espíritu. Hablé en obediencia, como también les dije que pocas veces yo me paro en este altar con temor y reverencia, lo hago siempre, pero pocas veces les puedo decir, está en la instrucción del Espíritu Santo, porque tengo temor de decir que Él dijo y no dijo. Y eso es delicado. ¿Cuántos están acá? Pero entonces nosotros estamos haciendo obediencia, estamos siendo obedientes y estamos desarrollando el tema acerca del servicio de los fieles. Nosotros dijimos que la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Estamos repasando simplemente para los que pronto no escucharon tampoco el servicio del domingo anterior, y miramos que también fiel es aquel que guarda fe o es constante en sus afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Aquel que tiene fe no defrauda la confianza depositada en él. Esa es una segunda definición que nosotros dimos de acuerdo a la palabra. Y la otra que vimos es que la fidelidad es un atributo. ¿Por qué dijimos que era un atributo? Porque lo demostramos con 3 versículos o con 3 porciones bíblicas que leímos al inicio del servicio, y vimos que es un atributo que se aplica tanto a Dios como a los hombres, y vimos que también se aplica para un pueblo. Por lo tanto, el primero que se habla de fidelidad es Dios. Después de eso se ve a Moisés, que se le dice: este hombre es fiel en la casa de Jehová. Pero también vemos que hay un pueblo. Por lo tanto, nosotros aprendemos de que Dios, que es fiel, demanda fidelidad no solamente a ciertos hombres, sino a todo el pueblo de su grey. ¿Cuántos están acá? Porque hay una enseñanza desvirtuada donde dice: no, es que el pastor tiene que ser el más fiel. No, obviamente, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Pero vemos en la palabra desde el antiguo pacto que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando usted lee el Pentateuco, le dice: mira, estas bendiciones te seguirán si tú obedeces y tú eres fiel a la palabra, pero estas maldiciones te alcanzarán si tú desobedeces y eres infiel a la palabra y a mi instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios obra simplemente de esa forma, no tiene otras formas con respecto a la fidelidad. Obra en la fidelidad de una persona, obra en la fidelidad de un matrimonio, obra en la fidelidad también de un pueblo. Unas personas en una congregación pueden ser fieles, pero si el pueblo es infiel, Dios va a guardar a ese fiel. Dios lo puede utilizar como atalaya a él o a ella o a unos cuantos, pero va a tratar con el pueblo porque hay infidelidad en el pueblo. ¿Cuántos están acá? Quiero decirles algo, y es por la palabra. Lo que en una casa espiritual le afecte o esté afectando a un grupo puede afectar al resto del pueblo. Y eso tiene enseñanza bíblica en el antiguo pacto, y ustedes lo conocen, cuando Dios decía al pueblo: van a ir a tomar esa ciudad, van a ir a tomar ese pueblo, lo van a acabar, lo van a destruir, pero no van a tomar nada del anatema. Pero si alguien tomaba el anatema, o sea, era infiel a la palabra, todo el pueblo perdía. Y por eso es que el pueblo, los sacerdotes o los príncipes o los reyes buscaban a Dios para decirle: muéstranos dónde está el pecado, porque todos se hacían el examen introspectivo, decían: yo no cogí nada. Y el otro decía: yo no cogí nada, pero aquí hay alguien que tuvo que haber cogido algo, que era el anatema, y por eso todos estamos llevando la rumba. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si hay algo que hay que cuidar en una casa espiritual, es la fidelidad de la casa espiritual. ¿Cuántos están acá? Créanlo o no, si alguien está afectado, puede afectar a varios. No es el tema que vamos a entrar hoy, simplemente estamos hablando acerca de los atributos y también obviamente las características y los desenlaces de cómo una persona puede acarrear que en un momento de infidelidad pueda sufrir pérdida una familia, un matrimonio o una congregación. Nosotros recibimos la guianza del Espíritu Santo y nos dijo: vamos a orar por 3 grupos. Hay que orar primeramente por los fieles y darle gracias a Dios por esos fieles que se han sostenido allí, firmes, parados en la brecha de la oración, creyendo, mirando al invisible. Vamos a orar por los infieles, y eso hicimos, pero Él nos dijo claramente: y vas a rogar por los indecisos. Son aquellos, ¿cuáles son los indecisos? Son aquellos que no se deciden a dar un servicio a Jehová como Él quiere. Porque una cosa es como yo quiero, pero otra cosa es como Dios dice que hay que darse el servicio. Recuerden que desde el antiguo pacto Dios dijo: así se hará. Y ninguno decía: pero ¿por qué no lo ponemos más bien en vez de ser azul? Que ese azul me parece como feíto, ahí colgado. Señor, ¿por qué lo ponemos de un blanco? No. Dios dijo: así se tiene que hacer. Y si Dios lo dijo, así hay que hacerlo. ¿Me están siguiendo? Dios entrega un don, un talento, un ministerio, y esos indecisos caen en el proceso de que lo tienen, lo saben, pero están en esa lucha: ¿lo hago o no lo hago? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Me entrego o no me entrego? Eso es indecisión, ¿estamos de acuerdo? ¿Me caso o no me caso? El que está por allí todavía jugando a Casanova, ¿están acá?
Entonces, eso está claro que lo dejamos nosotros hasta esa línea el día anterior. Vamos entonces a sumar la segunda parte, guiados por el Espíritu Santo. Dijimos, ese domingo teníamos que parar ahí, había que hacer esa meditación, había que dar esa instrucción, lo que se podía sentir en el Espíritu durante la semana, de acuerdo a la condición que estuviésemos, porque el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. El Espíritu Santo conoce todo de nosotros y Él sabe cómo nos vamos a sentir. Pero para poder continuar la segunda parte, vamos a desarrollar algo que yo estoy seguro que aquí en esta sala todos somos discípulos de Cristo, que hemos nacido de nuevo, que no estamos tomando leche porque ya llevamos un tiempo en el cristianismo, hemos comido una porción creo que grande de la palabra, sin decir que toda porque nadie puede decirlo, y entonces usted y yo vamos a leer una porción que ya hemos estudiado anteriormente como cristianos. ¿Dónde está? Lucas capítulo 12. Si usted quiere ir a sus Biblias, yo le espero que usted pueda buscar su Biblia en el Lucas capítulo 12, pero los hermanos hoy la tienen proyectando tanto en la pantalla de la casa como también por la internet. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ir todos juntos. Cuando usted esté allá me dice un fuerte amén, por favor, y así entonces todos vamos a leer esa palabra. ¿Estamos listos? Si usted se ubica en Lucas capítulo 12, va a ir directamente al versículo 46. 42. Y usted inmediatamente sabe de lo que vamos a hablar. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted sabe que la Biblia de estudio en el principio de los temas o de los capítulos que se van a abordar tiene un título. Y cuando usted encuentra esta porción va a hablar acerca del siervo infiel. ¿Están acá? Entonces en el versículo 42 dice, vamos a leer desde el versículo 42 y vamos a terminar en el versículo 46 para desarrollar esa porción o refrescarla. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad, os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo un día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá, ¿con quién? Con los infieles. Mire qué porción tan pequeña, pero qué enseñanza tan grande que tiene esto. Ustedes saben que aquí lo que está dando el Señor en realidad es una enseñanza aplicándola desde el punto de vista físico de lo que sucede en la tierra para traer una verdad espiritual. Cuando usted estudia la cristología y cuando usted quiere vivir la vida del reino, usted sabe que todo lo que Jesucristo enseñó y que en su Biblia está en letras rojas y la tiene así como una Biblia de estudio, quiere decir que Jesús cogió de las cosas naturales para revelar principios espirituales. Nunca lea la Biblia por las palabras de Cristo como algo literal solo para la tierra. Todo lo que él hizo fue comparar las cosas para que entendiéramos los secretos de las cosas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es que él mismo le dice, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Y por qué tomamos esta porción hoy? Porque estamos hablando del servicio de los fieles y Jesucristo llega y va a hacer esta enseñanza para traer una verdad espiritual a la vida del reino. Y dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo dé su ración. Algunos de los estudiosos de esta porción, de estos versículos, dicen que acá está usando como mayordomo que se refiere a los ministros. Una parte de los estudiosos dicen, no, esa palabra Jesucristo la está tomando y nosotros la aplicamos solamente para los ministros, los que están en el altar, los que están en los 5 ministerios. Pero si usted se da cuenta, hay otra parte de estudiosos que obviamente, y yo en ella creo que es la postura, no se relaciona simplemente con los ministros del altar, sino que es un término con respecto a una posición que no se ve en el reino, sino que se ve es una función. Entonces, aquí hemos estudiado anteriormente que una cosa es tener una posición y otra cosa es tener una función. Por lo tanto, lo que Jesucristo está hablando no es de un mayordomo de posición, sino un mayordomo de función. ¿Están acá? Porque le está diciendo, usted tiene que tener una responsabilidad, una función, y esa función se aplica a todos. Mire, cuando Jesucristo lo alcanza a usted y le da salvación y lo hace que venga a una casa espiritual y entre por esas puertas, usted no tiene posiciones, usted tiene funciones y responsabilidades delante del Señor en la vida del reino. ¿Cuántos dicen amén?
Porque en el momento en que Jesucristo te salva y el Espíritu Santo te sella y empieza a prepararte, a darte la palabra, usted viene a ser un discípulo de Cristo, un siervo de Cristo y un esclavo de Jesucristo, y por lo tanto tienes una función que desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿dónde está eso? Usted va a las epístolas del apóstol Pablo y usted se da cuenta que él mismo dice, Cristo es la cabeza, pero todos somos miembros. Si usted tiene su cuerpo, que sé que lo tienen todos aquí que estamos enteros, bendito sea Dios, sabe que cada parte de su cuerpo tiene una función. Usted no tiene nada que esté puesto por azar. Usted no tiene nada que le sobre. Yo no sé cómo hay gente que a mí me sobra de aquí, me sobra de allá. Si usted lo tiene, Dios se lo puso. Ahora, que usted de pronto tenga un poquito de más después de los años porque usted lo comió. ¿Me están siguiendo? Pero los órganos Dios los puso y dice la palabra, y cada uno son parte del cuerpo de Cristo para cumplir una función. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que no le podemos decir a nadie, yo no te necesito. Se descalifican, el Espíritu Santo los mueve, los cambia, pero el cuerpo de Cristo lo necesitamos todos. Es más, quiero que sepa una cosa en la vida del reino, necesitamos hasta los que nos hacen contrapeso. ¿Sí o no? Porque es la forma en que usted crece, es la forma en que usted se raya con otra piedra para poderse volver lisa. ¿Cuántos están acá? Usted lo puede ver por todos la enseñanza de los evangelios acerca del discipulado, pero aquí ya hemos estudiado también unos temas o algunos temitas del discipulado. Entonces aquí Jesucristo no está hablando de un ministro como función, como posición, sino una persona como función. Y mire que en el versículo 43 dice, bienaventurado. Y usted que es muy buen estudioso de la palabra ya sabe que cuando usted escucha la palabra bienaventurado, muchos lo relacionan con decir 3 veces bendecido es aquel siervo. ¿Y por qué hablamos de función? Porque en el versículo anterior habla de mayordomo y después acá dice siervo. Por lo tanto, no tiene que ver de ministros de altar, tiene que ver de todos, porque él está hablando que siervo y mayordomo tienen la misma responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso él dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor está hablando acerca del reino. Cuando yo regrese, bienaventurado aquel hombre que yo lo halle siendo fiel, sirviendo, atendiendo, sirviendo en mis asuntos. ¿Están acá? Por eso es que lo que usted aprende aquí es que Jesucristo está elogiando al siervo o al mayordomo fiel. Le está dando un elogio, ¿sí o no? Qué bueno que yo le encuentre a usted atendiendo las cosas mías. Y además este versículo nos damos entonces cuenta, nos confirma que mayordomos y siervos son los mismos. ¿Cuántos dicen amén? La diferencia es una función. La otra es lo que es una autoridad delegada, que ya aquí lo hemos estudiado, primer principio de la vida del reino, que es autoridad y sumisión. ¿Estamos de acuerdo? Años atrás estudiamos los 4 principios del reino, creo que hay que volverlo a repasar para algunos hermanos que el Señor ha traído a la casa espiritual, para que conozcan la visión que el Señor nos ha dado y cómo es que caminamos por esos principios. La autoridad y la sumisión es el primer principio, aquí lo enseñamos y es vital. Entonces, mire lo que dice el versículo 44, en verdad os digo, que lo pondrá sobre todos, ¿cuántos? Sobre todos sus bienes. Y esta es la recompensa que le espera a las personas que son fieles, a los que hacen un servicio fiel. Y a estos, aquí está la clave que también dice, ¿qué es lo que sucede cuando alguien lo pone sobre todos sus bienes? Usted va al Antiguo Testamento, usted encuentra a un José, está con Potifar, conocen toda la historia, pero dice la palabra que Potifar puso a José en todos sus asuntos, menos al que tocase su esposa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Usted se da cuenta que más adelante existe también otra función. ¿Quién es la persona que tiene la última palabra en el estado de la Florida después de Dios? ¿Quién es el que maneja la Florida en los asuntos legales y políticos? El gobernador, ¿sí o no? Quiere decir que aquí la palabra lo que está diciendo es, yo te voy a decir que cuando tú seas fiel te pondré sobre todos sus bienes. O sea, le estaba diciendo, te pondré como un gobernador en el reino de Dios. ¿Me están siguiendo? Por eso es que tenemos hoy gobernadores en la tierra. Esa es la persona que en realidad es la cabeza de lo que se mueve. No importa la política, no vamos a meter en eso. Si otros hacen presión, si otros lo compran. Pero la función como tal, el gobernador es el que firma los decretos. De hecho, ustedes saben que aquí el gobernador de Florida hace poco firmó unos decretos que son a favor de la iglesia, son a favor de la palabra de Dios. Porque él tiene esa potestad, esa autoridad delegada. Y aquí Jesucristo está diciendo, cuando ustedes sean fieles, yo los voy a poner sobre todos sus bienes, los voy a poner como gobernadores. ¿Dónde están los bienes de Dios? ¿En la tierra? No, de él en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero habla de los bienes que espirituales. Porque recuerde que está haciendo una relación física para dar una aplicación espiritual. Está diciendo, cuando yo regrese, te voy a poner como gobernador en el reino de Dios. No es el tiempo, no puedo entrar ahí.
Pero usted sabe que aún en el Apocalipsis usted lo puede encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la recompensa que buscan los que hacen el servicio fiel a Dios. No buscan que nos miren, no buscan que nos reconozcan. Buscamos que si nos miran o no nos miran, lo importante es que arriba nos miren. Que no nos reconozcan, pero lo importante es que digan: tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento porque tú eres fiel para todas las cosas que yo te encomiendo. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede luchar en la carne donde dice: no me reconocen, no me miran, no me aplaudieron, no me felicitaron. Hermanos, yo sé que puede pasar eso y somos ingratos los hombres, pero asegúrese que en el espíritu usted puede escuchar: le está sirviendo a papá Dios. Y lo dije el domingo: en la tierra tal vez no depositaste, pero en el cielo estás con abundancia. Y esto suena raro para algunos cristianos muchas veces, pero es que eso suena espampanante. ¿Cómo así? Uno para el cielo, ¿y qué necesita? Usted sí necesita el tesoro y el banco del cielo. Usted lo necesita porque la palabra lo muestra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde dice? No hagas tesoros en la tierra por donde ¿qué? Se lo corroen, ¿sí o no? Pero hacer tesoros en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que buscan los que hacen un servicio fiel a Dios. Buscar que le plazcan al Dios vivo eterno, buscar ser sabios viviendo en la tierra y buscar las recompensas que vienen del cielo y poderlas recibir ese día. Y lo vamos a desarrollar más adelante. Pero entonces aquí está la parte buena. Por eso es que me gusta esta porción, porque en esta porción Jesucristo primero aborda el tema desde un punto de vista de aplicación para una verdad espiritual y aborda primero la parte de los fieles. Por eso Él nos dijo: oren por los fieles. Esa fue la orden del Espíritu Santo. Y aquí Jesucristo está elogiando a los fieles y les está mostrando lo que va a pasar con los fieles, lo que va a suceder, lo que Él va a hacer con los fieles. Pero también después muestra la otra parte, porque lo bonito del Evangelio es que Dios nos puede por el Espíritu Santo redarguir primero y después abrazarnos, o nos puede abrazar primero para después redarguirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Él llega y le dice: primero mira la parte buena, estos son los fieles, pero en el versículo 45, mas si aquel siervo, ahí va a mostrar la otra faceta, dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y saben una cosa con respecto a este versículo: tristemente muchas congregaciones y ministerios de la iglesia moderna caen en esta categoría. ¿Cuál es la categoría? De que aún hay ministerios que dicen: no, eso están predicando desde hace años, ya no prediquemos la venida de Cristo, ya no prediquemos que Cristo está a las puertas, porque es que Pablo le está hablando desde el año 70 después de Cristo. Pero esos hombres que caen en esa categoría es porque ellos son los que dicen: mi Señor tarda en venir, hagamos francachela en la tierra. Cambiemos el altar, porque es que Moisés, recuérdense que el antiguo pacto, Moisés se fue al monte y el pueblo mismo le dijo: ¿quién sabe qué le pasó a ese Moisés en el monte? Hágame el muñequito aquí abajo que necesitamos rumba. Y Aarón llegó y le hizo rumba, ¿sí o no? Son de esas personas que dicen: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, despotismo. Pero aparte de eso, porque hablo de francachela, que espero que sea un término entendible en su país, de lo que es fiesta, jolgorio, verbenas, comidas, y dice: y a comer y a embriagarse. Aquí está hablando, es que dice: mire, los siervos fieles tienen que estar enfocados en las cosas del reino, pero hay unos que, como piensan que yo me demoro, empiezan entonces a comer y a embriagarse. O sea, empiezan a negar la santidad, empiezan a negar las cosas santas, la palabra de Dios. Dicen: no, pues que no sabemos, yo creo que soy salvo y no sé cuánto se demorará, aprovechemos aquí en la tierra, pegarnos una idita al mundial. Y por eso es que Él dice que esos siervos infieles se dedican a comer, a beber y a embriagarse. Yo no tengo la respuesta del contexto, pero yo tengo que ver la palabra literal. O puede ser que se embriagan con otros dioses, o puede ser que se embriagan en los deseos del mundo, o que se embriagan literalmente con vino. ¿Cuántos están acá? Porque la palabra dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces aquí dice y describe sierva, aquí se describe claramente el grupo de los fieles, de los siervos infieles, que son aquellos que han dejado de creer y por lo tanto han perdido su camino. Empezaron un tiempo bien, se sostuvieron, mantuvieron su vida, estuvieron ahí, permanecieron ahí, estuvieron ahí perseverando, pero llegó un momento en que alguien dijo: es que esto está demorando mucho tiempo, Jesucristo no sabemos cuánto se demora. A mí no me interesa saber cuánto se demora, porque la Biblia misma dice que nadie sabe el día y la hora. A mí me interesa saber que Cristo va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Y me tengo que mantener fiel y mantenerme en su camino. Pero el mundo como está, miren, acaba de salir una noticia, la escuché hoy, donde ciertos científicos acabaron de encontrar en ciertas rocas o asteroides en el espacio, que no sé cómo lo hicieron, no sé,
encontraron muestras de ADN. Dicen, y donde eso se confirme, entonces la historia cambia de toda la humanidad. La necedad del hombre. ¿Están acá? Hay un mensaje muy interesante, los que empezaron bien y terminaron mal. Son esos, los infieles son los que empezaron bien y terminaron mal. ¿Por qué son diferentes los indecisos? Porque los indecisos todavía no han terminado, están todavía en la lucha, si hago o no le hago, si me lanzo a la piscina o no me lanzo, todavía hay oportunidad, pero los infieles son los que negaron la fe. ¿Cuántos están acá? Ellos estaban bien pero terminaron mal, han perdido su camino. Y dice en el versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo, ¿cuál? Del infiel. En día que éste no espera. Es que así va a ser el rapto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia va a ser así. Y por eso va a traer una hecatombe, va a traer un desespero en la tierra. Por la gente dice, pero chacho, ¿qué está pasando? Y usted ya lo conoce por las películas, por la lectura de la palabra. A la hora que no sabe, porque es que Jesucristo mismo lo dijo, solo mi Padre en su propia potestad sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre va a volver. Estamos acá. Pero dice la Biblia que a los servidores infieles, porque Él está hablando y no suelten el rumbo, no suelten el objetivo que tenemos. Y Él dice la Biblia, a los servidores infieles los castigará duramente y los pondrá con los infieles. O sea, hay un grupo ya de infieles y yo no voy a entrar en el detalle, no voy a entrar hoy en la aplicación del original del griego del término los infieles en el conjunto que está ahí, pero lo que está diciendo es a uno que era un mayordomo, a uno que era un siervo, por desviarse, lo voy a colocar en ese grupo de los infieles. ¿Estamos acá? ¿Por qué no asumo ninguna responsabilidad? Porque le hemos dicho, cada uno sabe su postura, cada uno tiene su convicción de fe, cada uno tiene su convicción de salvación, cada uno tiene el testimonio, porque el Espíritu Santo da testimonio si usted y yo hemos nacido o no hemos nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Pero algunos estudiosos en este versículo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, muchos estudiosos dicen de que estos que se apartaron del camino terminan perdiendo su alma. Muchos estudiosos dicen que este versículo se puede utilizar desde el punto de vista del estudio de aquellos que refutan la doctrina no bíblica de la seguridad eterna incondicional. Me hago entender. Quiere decir que hay un grupo de estudiosos que dicen, basándonos en este versículo, se les cae todo el naipe y toda la torre de las personas que piensan que salvos siempre salvos. Porque hay personas que tienen esa postura. Usted salvo, siempre salvo. Siga comiendo empanaditas bailables. Siga en el mundial. Siga en momentos que igual usted ya está escrito. Eso hay que ponerlo cuidado. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el grupo de los que piensan. Y por eso a estos estudiosos, a esto le llaman la doctrina no bíblica de la seguridad eterna incondicional. Haga lo que haga, yo ya soy salvo. Cuidado. Porque hay que andar con temor y reverencia delante de Dios. Yo no voy a entrar ahí porque ya lo hemos estudiado, no porque esté obviándolo, es que ya lo estudiamos anteriormente. Recuerde que hablamos de esas posturas diferentes aquí en los tiempos de estudio. Entonces, esta primera porción, Jesucristo da la enseñanza y es la continuidad que el Espíritu Santo nos está mostrando acerca del servicio de los fieles, porque el mismo Jesucristo, ya el Antiguo Pacto lo estudiamos y tomamos versículos del Antiguo Pacto, pero hoy estamos hablando del Nuevo Testamento y está hablando el autor de todas las cosas, está hablando el protagonista, y el mismo protagonista que es el Verbo dice, aquí les estoy mostrando por la palabra que hay un grupo de fieles y hay un grupo de infieles, y hay un grupo que empezó bien y terminó mal y tiene que caer ese grupo de los infieles. ¿Cuántos están acá? Entonces, aquí vemos que él está hablando de ¿qué? Del servicio. Jesucristo no le está hablando a los inconversos. En este versículo, Jesucristo no le está hablando a los inconversos. Jesucristo le está hablando a la iglesia. Porque ¿cuáles somos los fieles? Nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados fieles por medio de Cristo, ¿sí o no? Porque por él fuimos justificados, pero está hablando también de una fidelidad de servicio. Y el mundo no le sirve a Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor le dice, no, porque la palabra dice, es que al mundo vino y no le recibieron. Los suyos vino y tampoco le recibieron. Está hablando del punto de vista del pueblo de Israel. Él está hablando a la iglesia donde le dice, ustedes son los que van a anunciar mi evangelio, ustedes son los que van a estar esperando la venida. El mundo no espera la venida de Cristo. El mundo no cree en la venida de Cristo en la forma que nosotros lo creemos en la palabra, o al menos diremos muchos de ellos. Él está hablando a la iglesia. Entonces este tema del servicio de los fieles compete literalmente y doctrinalmente a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿puedo seguir o hay preguntas? No hay preguntas, no corran. Entonces,
Nosotros terminamos esta porción y yo saco una de las primeras frases que durante el estudio recibo en la administración y por eso la comparto con ustedes. Y esta es una frase que a mí me ministró, que yo la tomé en mi tiempo de estudio, de oración y en meditando la palabra, escudriñándola. Si Dios no es lo suficientemente importante para mi vida, mi servicio será débil para Él. Si Dios no es importante, lo suficientemente importante para mi vida, lo que yo le haga para su servicio va a ser paupérrimo, va a ser sin calidad, va a ser sin entrega, porque el hombre y la mujer, los que estamos en la tierra, que sentimos, cuando algo en realidad nos compromete, nos desgastamos por eso, perdemos el sueño por eso, perdemos las fuerzas por eso, invertimos todo nuestro esfuerzo en ello, porque nos interesa. ¿Cuántos están acá? Pero si a usted en realidad no es, y a cualquier creyente, a cualquier discípulo, si Dios no es lo suficientemente importante para nuestras vidas, nuestro servicio no va a alcanzar ese nivel que le espera. Nuestro servicio va a ser débil hacia Él. Entonces hay una pregunta introspectiva de analizarnos, porque así nos enseña también el Espíritu Santo. ¿Qué tanto me amas? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a reconocer que yo entregué mi vida por ti, por la enseñanza de Cristo? ¿Qué tanto estás dispuesto a servirme? ¿Qué tanto ocupo yo en tu vida? ¿Soy importante por tu vida o soy aquella persona de domingo, soy aquella persona de jueves, soy aquella persona de lectura de por allá de vez en cuando en la Pascua, o soy tu vida 24 horas 7? Me levanto y medito en Dios, almuerzo y le doy gracias a Dios, me voy para el trabajo y le doy gracias a Dios, me acuesto y le doy gracias a Dios. Esa es importancia. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la era del conocimiento, de la información y los servicios. Y la empresa que gana clientes es la que el mejor servicio da. Usted no se va por una empresa donde le traten mal el servicio, ¿sí o no? Usted no le paga, usted no le da propina a un mesero con gusto si a usted no lo atendieron bien. Pero si a usted se le desvelan, quiere más sopa, le voy a traer un poquito de cilantro, quiere alguna cosita más, ¿cómo está toda la historia? Usted dice, uy, qué atención tan buena. Así él tenga una intención, pero está haciendo un servicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto más nosotros, que si sabemos que cantamos ahorita, entonamos esta adoración, que la entonamos con todo nuestro ser, con un corazón de adoración, que dijimos, si te tengo a ti, lo tengo todo, tú eres mi plenitud? Si yo creo en el Espíritu, que Él es mi plenitud, por lo tanto se merece hasta la última gota de sudor de mi vida. Eso es un servicio completo, y lo van a ver ustedes más adelante por la palabra. Porque aún las palabras nos enseñan, los mártires decían, con tal de que Dios sea agradado, me desgastaré hasta lo sumo, hasta lo último. Tendré callos en los pies, porque en aquel tiempo no habían zapatos ni medias como nosotros tenemos, eran chanclas. Pero ellos llegaban con callos, cansados, pero con tal de predicar el Evangelio de Cristo, llegaban hasta lo último. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo es importante y lo suficientemente importante para mi vida, el servicio que le da a Cristo tiene que exceder el servicio que le doy a los hombres. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto fue otra frase meditando que la recibí. Porque dije, Señor, acerca de la gratitud y la fidelidad. Dios es fiel y Dios, la palabra misma dice, Dios es fiel y siempre lo será. Y los hombres infieles. Y yo le he dicho muchas veces, bendito sea Dios que a nosotros no nos facturan el oxígeno. Benditos, nos facturan el agua porque el gobierno tuvo que maltratar el agua, ¿sí o no? Pero usted se imagina usted pagando mensualmente un bill de oxígeno y que si usted no paga el bill del oxígeno, ¡pum!, le corten los servicios, como pasa aquí, que al otro día que usted no paga el agua, le cortan el agua desde la oficina. ¿Cuánto le ha tocado eso? Ustedes muy puntuales, a nosotros nos ha tocado ver eso. No se pagó, ¡pum!, lo cortan, porque a alguien se le olvidó pagar el agua y la cortan. ¿Usted se imagina donde un ser humano tuviese que pagar por el oxígeno? Y le van a decir, como está ahorita Rusia, donde le dice, yo no recibo dólares, van a hacer rulos, y que el cielo nos diga, yo no recibo plata, recibo oraciones. Ay, 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 se puso la cosa dura, dice, ¿cómo? Y por eso me recibí esta frase, si las bendiciones que recibimos de Dios fuesen directamente proporcionales a nuestro servicio, muchos de nosotros estaríamos experimentando desnutrición espiritual. Se lo repito, si las bendiciones que recibimos de Dios fueran de acuerdo, por eso se llama directamente proporcionales, de acuerdo a lo que yo recibo, lo que yo tengo que entregar. Si las bendiciones que yo recibo de Dios fueran de acuerdo al servicio que yo le doy, puedo pensar lo que muchos estaríamos sufriendo, desnutrición espiritual. ¿Saben por qué? Porque quedaríamos cortos. El salmista David lo decía, nuevas son cada mañana tus bendiciones. Tú eres el Dios que nos bendices, tú eres el Dios que nos alimenta. Usted mire los salmos de gratitud.
Y siempre gratitud, David, todo te lo debo a ti. El aliento es tuyo. Job lo reconocía, lo agradecía. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos pusiésemos a analizar que en la forma en que yo le sirvo a Dios, ¿cómo está? Puedo estar viendo una desnutrición espiritual. Porque mi bendición viene del cielo, ¿sí o no? ¿Cómo me puedo yo mantener fuerte en el espíritu? Por vida espiritual. Si yo no como oración, me desnutro. Si yo no como Biblia, caigo en la desnutrición. ¿Cuántos están acá? Si yo no vivo en vida en Cristo, se me olvida hasta la Biblia. Y ustedes lo saben que es verdad. Deje de leer la Biblia, y lo he dicho 100,000 veces y lo voy a repetir 101,000 veces. Deje de leer la Biblia y a los 6 meses le olvida el versículo. Deje de orar y a los 6 meses usted ya empieza como si estuviera apenas arrancando. Jesús, enséñame a orar como enseñó Juan a los discípulos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es esta postura. Bendito sea Dios que lo que estoy diciendo no se cumple en la palabra, porque Dios es fiel. Porque Dios no camina por esa forma. Dios nos bendice sabiendo que somos infieles. Nos dice, pero es que yo no le puedo quitar el oxígeno a este cabezón. Si yo sé que aún tiene que cumplir el propósito, yo sé que él puede ser fiel, yo sé que él quiere esforzarse, pero le gana el Netflix, le gana el trabajo, le gana la pereza. Pero yo sé que lo quiero bendecir. ¿Cuántos están acá? Dios no nos deja desnutridos espiritualmente. ¿Por qué no nos va a dejar Dios desnutridos espiritualmente? Primera. Segunda, ¿por qué Dios no nos va a permitir quedar desnutridos espiritualmente? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo te va a despertar, y el Espíritu Santo te va a ministrar, y el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, hey muchacho, cuidado que se está bajando el nivel de la gasolina, tienes que ponerte a orar. Y el Espíritu Santo es el que te redarguye, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que te redarguye y te convence de justicia, de pecado y de maldad. Por eso está el Espíritu Santo preparándonos, pero también decir, cuidadito que vas por un mal camino, cuidadito que estás diciendo lo que no es, cuidadito que te estás moviendo como no tienes que moverte, cuidadito que te estás volviendo un profesional de culto, pero tienes que buscar la oración porque puedes comer frijoles con tortillas todo el día y vas a mantener el cuerpo gordito, pero espiritualmente te tengo que cuidar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Él tiene una responsabilidad de servicio. Escuchen, no estoy hablando de la tercera persona en la Trinidad, estoy hablando de Dios. Estoy hablando del Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, pero dentro de la función que tiene el Espíritu Santo es dar un servicio fiel al Dios eterno trino, de poderlo mantener a usted vivo espiritualmente. Porque Él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no va a presentar una iglesia desnutrida. Y como nosotros somos parte de la iglesia, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Otra cosa es que usted y yo lo caminemos. Otra cosa es que usted y yo nos esforcemos. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, no te estoy viendo orar. No te estoy viendo caminar en el servicio fiel a Dios. ¿Cuántos están acá? Usted no necesita un pastor detrás de usted, ni su esposa, ni su esposo. Usted le basta con tener al Espíritu Santo todos los días breathing on the neck. Y yo prefiero que lo haga así. Que Él me diga, vas mal, pero yo ya sé que Él ya me habló. Vas bien, hay miel en mi paladar. Porque así dijo la palabra en el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Miren, le hablo a gente muy sabia, porque sé que son sabios por la palabra. El primero que lo redarguye a usted es el Espíritu Santo. El resto, un pastor le da soporte a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Yo les puedo hablar de una experiencia que es real y no me da vergüenza decirlo. Antes glorifico a Dios. Pero yo sí sé que lo que enseño es porque yo lo viví. Y aún en mi vida ministerial, yo lo he dicho a ustedes y lo comparto con la gente que está por internet. Aún estando sirviendo en la congregación como copastor, me dediqué a meterme en las cosas de la iglesia, hacía esto, director de la radio, no me estoy levantando, estoy hablando de mi falta, que la pongo delante del Señor porque sé que lo obró en mi vida. Pero yo tuve que ser sincero un día en el cual yo tuve que reconocer, le estoy sirviendo al dueño de la obra y estoy perdiendo al dueño de la obra. Y eso es una sensación incomodísima, porque usted sabe que está en la iglesia todos los días y usted sirve aquí, sirve allá, atiende radio, atiende jóvenes, atiende las cosas de la oficina, atendía diferentes cosas, atendía misiones cuando salí con el pastor para hacer misiones a nivel nacional como Nicaragua. Eran trabajos todo el día. Y en esos trabajos, aún el ministro si se descuida, sea copastor, sea líder, sea pastor, descuida la oración, empieza a tener debilidad.
Pero bendito sea Dios que el Espíritu Santo te dice, estás sirviendo al dueño de la obra, pero estás perdiendo al dueño de la obra. Y para ser fiel tienes que hacer las dos cosas: servirle al dueño de la obra y buscar al dueño de la obra. Porque el que te da las fuerzas, el que te da la instrucción, te la va a dar en las rodillas, en la cámara secreta de la oración. No es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. No te me vuelvas profesional de culto. Sabes estar yo estaba 3 servicios el domingo. Mi esposa es testiga, entraba a las 10 de la mañana y salía a las 10 de la noche. 3 servicios el domingo. Bendito sea Dios que la casa en aquel tiempo todavía estaba al frente de la iglesia. Y servía, pero sí sé que sentir sequedad espiritual, decir, Señor, te sirvo, pero ya ni tengo tiempo para orar. Yo les hablo lo que sé que he vivido. Y por eso hago énfasis del poder de la oración. Usted y yo podemos volvernos profesionales de culto, pero si usted y yo no oramos, nos vamos secando. Y no nos vamos a extinguir. ¿Sabe por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que me dijo, tienes que ser sincero, necesitas orar, necesitas incrementar la oración, porque eres muy bueno para atender y para servir, pero estás dejando de hablar con Dios. ¿Cuántos están acá? El servicio de los fieles, para terminar este punto, y sé que les puedo decir que hay otra parte que necesitamos ver, pero ya son las 9:25. El servicio de los fieles se hacen sirviendo en la casa y buscando cámara secreta de la oración. Y aquí quiero hablarles con amor a todos los que sirven en esta casa, que tienen una función. No es suficiente venir al recinto, no es suficiente decir que tengo un equipo a cargo, no es suficiente que reconozcan que yo tengo una función, no es suficiente que me vean que estoy para en la puerta. Es necesario servir al dueño de la casa y buscar al dueño de la casa. Porque en el camino se va a dar cuenta, primeramente usted, por el poder del Espíritu Santo, y segundo el pueblo, de que esa persona puede servir mucho, pero le falta oración. Pastor, ¿cómo es una persona? Se da cuenta porque si en un momento dado te entrega un micrófono, ora, ahí te das cuenta si estás orando. ¿Cuántos están acá? Lo segundo, conoces palabras, estás comiendo Biblia. No conozco palabras, la que conocía se me olvidó. ¿Y cómo estás respondiendo? Estoy respondiendo con 30 piedras. Entonces necesitas vida en la cámara secreta de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo dije el domingo anterior, usted con los artistas no hace nada en un ministerio. Usted no puede hacer mucho con aquellos que son almáticos, emocionales. Hoy sí, mañana no. Mañana voy, pero pasado mañana no voy. Usted con ellos no hace mucho. Usted hace mucho en la obra de Cristo solo con los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Está lloviendo afuera, hay que venir porque todos tenemos carro, porque es mi compromiso con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son los fieles? Estoy en el calendario para ese día, pues está tronando y lloviendo, mija, saque una sombrilla, pero para la iglesia vamos, porque el servicio no se lo damos ni al pastor ni al hermano, se lo damos a Cristo que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto suena a veces repetitivo, pero es que es el tema que tengo que entregar, porque el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablar a los siervos que son fieles, porque aquí está la iglesia fiel. Yo esto no lo voy a predicar en una campaña de evangelismo, primero porque el Señor me ha mandado, y segundo porque es que ahí lo que necesitan es conocer salvación, pero es que usted ya la conoce. A usted no se le necesita predicar Juan 3:16, a usted le necesita predicar es cómo vivir la vida del reino y cómo vivir para el Cristo que a usted ya lo rescató. A ellos no, porque no conocen. A ellos no se les puede hablar de este tema porque el Espíritu Santo ni siquiera se los va a entregar, porque es que ellos están en pañales. Si alguien conoce mañana a Jesucristo y es alcanzar una prédica en una casa de oración, en una tarima, fuera de una campaña, ellos solo van a conocer Juan 3:16 y necesitan arrancar, van a estar en pañales. Pero yo les puedo decir como pastor, en esta casa espiritual y los que estamos aquí, los que son parte de la casa, que hoy están viendo por internet, no conozco a ninguno que esté en pañales. Ustedes ya no están de Juan 3:16, ustedes ya no están de leche, ustedes necesitan comer vianda. ¿Sí o no? Usted chiquito de 2 meses no le da carne porque lo va a atorar, lo va a matar, lo va a ahogar. Usted le va a dar leche. Pero al que está de 5 años, usted hasta ya lo tiene que empezar a disciplinar porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando a la edad que usted está como cristiano, usted ya no le puede sobar un poquito, hermano, ay, pues sí, tico, por ese momento de enojo, sí, tico, porque es que hay que apachacharlo. No, la iglesia de Cristo tiene que saber en qué momento estamos, y esta casa necesita temas en los cuales sepamos que lo que Dios quiere de nosotros es servicio fiel. Por eso es reino, por eso es gente madura. El que es maduro en el espíritu sabe que no necesita usted enseñarle el ABC del servicio, necesita es caminar, papito. Camine porque Cristo está cerca y hay que seguir cosechando en el cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, por eso es que nosotros hablamos de ese punto de vista. No se puede hacer mucho con aquellos que aún en la parte de los indecisos, que después lo veremos en otra porción, solamente le voy a pegar un pequeño brochazo. ¿Cuáles son los indecisos? La palabra nos enseña y yo tengo que tener claro. Voy a sentar una base doctrinal. La Biblia dice que el don y los llamados son irrevocables, pero lo que va a enseñar la palabra más adelante en el próximo mensaje es que aún lo que a usted tiene, si usted no lo sabe administrar, si usted no lo cuida con temor, con reverencia, aún lo que usted tiene le puede ser quitado. Y yo no estoy hablando del llamado. Hay personas muy ungidas con un llamado, hay personas con un llamado colgado en un cartón, en una oficina y no hacen nada. Y hay personas que no tienen ni siquiera la grapa para el cartón, pero hacen mucho. Hay personas que tienen todo el conocimiento y hacen poco, pero hay personas que vienen de allá del monte, que estuvieron allá en la punta, que estuvieron en el monte secreto de la oración allá arriba. Conozco personas en Centroamérica de monte de oración, que se encierran en Guatemala, que se encierran en Honduras, que suben al monte por 3 días. Baje con ellos y verá usted ver el poder del Espíritu Santo en esos hombres y mujeres sencillos, pero predicando con denuedo. Porque Dios no busca artistas. Por eso es que yo lo hago, es que esta aplicación la hago es porque Dios no busca artistas. Dios busca fieles. Fieles a la obra y a la causa de Cristo, que le busquen. El resto, dice la Biblia, porque no estoy aquí haciendo ni lavado de cerebro ni nada, estoy utilizando Biblia. Dice la Biblia que Dios escogió a lo vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Porque Dios se place cogerlo y el especial, no, porque lo que Dios puso en el ojo sobre ese vil y menospreciado es que era fiel, que era temeroso, que le gustaba la santidad, que sabía que con Dios no se jugaba y que aunque no supiese mucho, Dios lo usaba. Y abren la boca estos hermanos del monte en Centroamérica y usted queda extasiado viendo la iluminación de la palabra que Dios les da. Y usted encuentra otros que como hay tanta comezón de oír en la iglesia y en la tierra en ese momento, van y escuchan a otros con tremenda labia, con tremendos títulos, con tremenda capacidad de speech, de manejo del altar, porque eso lo enseñan, de tremendos colores de fondo y son vacíos. De esta casa yo he escuchado personas en Cristo que sé, que creo que son maduras en el espíritu, que no están denigrando a nadie, pero dicen, esa persona todavía no conoce lo que es la vida del reino. Porque es que entrar a la vida del reino es diferente, hermanos. Esto no es exclusivismo. Hablar del reino de Dios es diferente. ¿Cuántos están acá? Se los puedo decir con la verdad y con la palabra y con temor. Entrar a la vida del reino y hablar del reino es muy diferente que lo que usted puede encontrar en otros lugares. Y cuando usted conoce un poquitico de la vida del reino, que usted no es nada, ni yo soy nada, pero usted puede tener un pizquito de eso y usted empieza a hacer un paseíto por el YouTube. Si usted tiene ese conocimiento, esa sabiduría del Espíritu Santo y esa fidelidad a la palabra, usted se da cuenta de que hay lugares donde usted dice, pero es que aquí no hay enseñanza, aquí no hay nada, aquí hay ese emocionalismo, aquí simplemente hay positivismo, aquí es de dale que tú puedes, alcanza el campeón que hay en ti, pero no hay profundidad en la palabra. No se les dice que oren porque es que el mundo es tan ocupado que ya usted no tiene tiempo de orar. No se les dice que anden en santidad porque como el mundo ya estamos en la ley del más fuerte, no se les puede hablar de santidad. Pero en el reino se habla de todo esto. Por eso es que el servicio de los fieles lo tenemos que tomar con seriedad. Les adelanto otra parte de la porción que viene. ¿Por qué es importante el servicio de los fieles? Porque mire, usted y yo estamos sentados acá. Y puede que a mí se me vaya a la mente por allá otro pensamiento, o usted en este momento esté pensando en el arroz que se lo va a ir a comer ahorita, en el arroz quemado. Y está pensando que tiene hambre y se va a comer la hamburguesa. Y puede cavilar y puede divagar para allá y para acá. Pero no se le olvide una cosa, que todos los que estamos en la tierra y los que estamos en esta sala, en este momento un día vamos a dejar estos cuerpos. E instantáneamente dejaremos los cuerpos. Y en la eternidad, porque no hay espacio ni hay tiempo, porque Dios es espíritu y que nadie lo sabe porque es un misterio, en un momento de la eternidad usted y yo estaremos delante del tribunal de Cristo. Y delante de ese tribunal de Cristo, porque usted y yo no haremos cuentas para salvación. Si usted cree que es salvo en Cristo Jesús, usted es salvo. Pero usted va a estar delante del tribunal de Cristo dando cuentas de qué se hizo en la tierra. Y creo, porque esto es creo. Yo no me voy a lanzar en un error doctrinal. Y sé que la palabra me va a hablar en lo que le puedo decir. Que el trato que el reino de Dios o Dios en su soberanía puede dar a alguien que conoció la palabra y no la vivió es muy diferente al que nunca conoció la palabra. ¿Estamos de acuerdo o no?
Para que no me quiero meter en un problema que alguien dice, yo tengo este punto de vista, que a mí no me interesa el punto de vista. Le estoy hablando de la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios para servir en la tierra. Porque a nosotros se nos va a poder mostrar y decir, tú conocías la palabra, tú sabías la palabra, tú sabías el camino, tú sabías el propósito, tú sabías para qué te puse, para que me sirvieses, para que el cuerpo del hombre sea para la obra de Cristo. Pero te interesó más lo que Jesucristo enseñó en un momento dado a un hombre, donde el hombre le dijo, déjame y pruebo las yuntas primero, déjame y entierro a mis padres primero y después vengo y te sirvo. Pero nosotros conocemos la palabra. ¿Cuántos están acá? La palabra nos hace responsables de ser siervos fieles. Y no me va a seguir más. Lo tengo que parar ahí y lo vamos a seguir desarrollando en el próximo servicio. ¿Alguna pregunta? ¿No la tenemos? Creo que revisamos una porción que todos conocemos, que simplemente le dimos ese matiz que el Espíritu Santo nos da y entender un poco más acerca de lo que implica el servicio. Padre, nosotros te damos gracias en esta noche porque esta congregación, Señor, está siendo ministrada por tu palabra como siempre lo haces, pero ante todo porque reconocemos que en ella nos refresca la importancia, la necesidad, Señor, de escudriñarla y de vivirla, de vivir conforme a tu propósito, a tu instrucción. Y Señor, creemos que en este tiempo tú nos estás volviendo a refrescar en esta casa espiritual lo que es el servicio de los fieles, de que para qué nosotros estamos en una congregación, para qué estamos en la tierra, Señor, para qué estamos en el hogar que estamos, en el matrimonio que tenemos, con la familia que tenemos, en el lugar de trabajo que asistimos, Señor, o aún en la congregación que nos reunimos, Padre. Te damos gracias porque sabemos que por medio de la palabra tú nos enseñas que tú no mandaste a nadie a ser ocioso en la tierra. A los hombres tú no le colocaste a ser ociosos, porque tu palabra dice aún desde el tiempo de Génesis que le dijiste a Adán y a Eva que la tierra era para sojuzgar, para administrarla, para que se multiplicasen, para poder que la labrasen, Padre. Tú no colocaste a Adán y Eva para que se sentaran para no hacer nada, porque tú nos enseñaste que desde la eternidad tú estás sirviendo. El servicio por excelencia se aprende porque Dios lo dijo, que desde el día uno, desde el momento uno, desde el primer versículo, Dios mostró un servicio para con la tierra, para la creación, que Jesucristo desde el momento en que empezó su vida aquí en la tierra, siempre nos enseñó servicio. La iglesia no está exenta. Los mártires, Señor, los primeros hombres y mujeres de la iglesia no estuvieron exentos de hacer este servicio, Padre. Pero en este tiempo somos nosotros los que tenemos que tener la antorcha, somos nosotros los que tenemos que tener el relevo, somos nosotros los que tenemos que estar parados en la brecha, Padre, para poder seguir siendo el servicio de los fieles de la iglesia en toda la tierra. Esta casa no es la excepción. En esta casa hay oportunidad, Padre, para decirte, Señor, heme aquí, la mies es mucha, los obreros son pocos. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo lo haré. Yo voy a ser obediente a tu palabra, Padre, en donde yo esté que te pueda servir, donde mis hermanos estén que te puedan servir, en sus lugares de trabajo sean siervos fieles, en la congregación sean siervos fieles. Ruego en el poder de Cristo Jesús, por la guianza del Espíritu Santo, que aquí ninguno se quede en la infidelidad, que aquí ninguno se quede en la indecisión, sino que por el contrario te puedan decir, Señor, heme aquí, Padre, aquí estoy para servirte porque mi vida es tuya, mi vida te pertenece, soy esclavo de Jesucristo, dijo Pablo, yo soy siervo de Cristo, mi vida tú la redimiste con tu sangre preciosa, por lo tanto yo soy Señor de tu propiedad. Por eso ya no voy a donde yo quiero, ya no hago lo que yo quiero, ya no contesto lo que yo quiera, yo hago lo que dice el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Ruego por aquellos indecisos, Padre, en toda la iglesia, unidos nosotros oramos, Padre, para que ellos puedan meterse a las aguas profundas, para que ellos puedan caminar hacia adelante, para que ellos sepan que no es en nuestras capacidades, que tu palabra los martille, les ministre, Señor, en sus vidas, en su espíritu, en su corazón. No es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Levanta tu iglesia en toda la tierra, Padre. Guárdanos, Señor, porque esto es lo que viene en el mensaje. Guárdanos, oh Padre, de que seamos del grupo de que se nos quiten lo que aún tenemos. Yo quiero servirte, Señor, para fluir más en el Espíritu, y eso creo que quiere tu pueblo, Padre. Te damos gracias en esta noche y llévanos con bien a nuestras casas y que tu palabra nos siga ministrando, Señor. No nos dejes quietos, Señor, sino que inquiétanos a poder ver que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios mediante, nos vemos el domingo en el servicio. Daniel oró y no se contaminó.
escuchado su clamor. Los enemigos pagaron con vil traición, pero Daniel